Recientemente cayó en mis manos este libro, el cual estaré usando bastante en este sermón de hoy, que comienza con 3 preguntas un tanto extrañas, pero sumamente apropiadas para introducir el tema que yo quiero tocar en esta mañana. La primera pregunta ¿es una cabeza todavía una cabeza aunque no tenga un cuerpo? ¿Es una cabeza todavía una cabeza aunque no tenga un cuerpo? Bueno, es posible que un cuerpo sea decapitado, pero en tal caso nosotros tendríamos una cabeza separada del cuerpo que le perteneció. Pero la pregunta que estamos haciendo es, ¿puede existir una cabeza que nunca estuvo conectada ni antes ni ahora con un cuerpo? Segunda pregunta, ¿es un fundamento todavía un fundamento aunque no tenga ningún edificio encima? Imagínense uno de los hermanos constructores de nuestra iglesia, va a la ferretería americana, fulano, ¿en qué estás? Reuniendo materiales, porque es que acabo de comprar un solar, voy a hacer un fundamento, es de un fundamento bastante grande. ¿Y qué vas a edificar allí? No, nada, es simplemente el fundamento, es que yo quiero hacer un fundamento. Bueno, nosotros no lo pondríamos en disciplina, pero hablaríamos con la esposa. Y le diríamos que estamos sumamente preocupados acerca de su sanidad mental. Nadie hace un fundamento simplemente para hacer un fundamento. Eso es una locura. Tercera pregunta. ¿Es un amigo realmente un amigo aunque no soporte a tu esposa? Se supone que uno de los deberes de un hombre, de un esposo, es proteger el nombre de su esposa, aún delante de sus mejores amigos. Ahora imagínense a un hombre que tiene un amigo, muy amigo, que visita frecuentemente su casa, a pesar de que no pierde oportunidad para hacerle saber a este hombre que su esposa le cae como una patada en el estómago. Y yo me imagino que esa esposa, y con todo derecho, dudaría del verdadero amor de su esposo. ¿Qué tienen estas 3 preguntas o imágenes en común? Una cabeza sin cuerpo, un fundamento sin edificio, un esposo que soporta sin problemas que sus amigos manifiesten antipatía hacia su esposa. Bueno, las 3 imágenes tienen en común que nos ayuda a ver cuán absurda es la postura de muchos que dicen ser cristianos en el día de hoy. De muchos que dicen ser de Cristo. Tales personas profesan creer en Cristo, tales personas profesan amar a Cristo, tales personas profesan servir a Cristo, pero al mismo tiempo manifiestan un total desinterés y a veces un abierto antagonismo hacia su iglesia. Pero mis hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto a través de esta serie de sermones que hemos titulado La Iglesia como una comunidad de gracia y de verdad, eso es totalmente absurdo. La relación que Cristo tiene con su iglesia es de una naturaleza tal que no permite esa clase de dicotomía. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Él es el fundamento, la iglesia es el edificio. Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Están unidos con un vínculo indisoluble, inseparable. La relación que Cristo tiene con su iglesia es única, hermanos. Y es una relación preciosa. Y debo aclarar que al hablar de la iglesia, no me estoy refiriendo únicamente a la iglesia en su manifestación universal. Estoy hablando también de todas las iglesias verdaderas de Cristo que están diseminadas por el mundo entero con su membresía específica, con sus líderes específicos. El asunto no es amar a la iglesia invisible. Alguien puede decir, oh sí, yo amo a la iglesia. Mis hermanos que están en China yo los adoro, y los que están en Japón, y los que están en Estados Unidos, pero yo estoy hablando de los hermanos que están a tu lado.
No es de la iglesia invisible. Estoy hablando de las iglesias en sus manifestaciones concretas. Las iglesias locales a través de la cual Jesucristo está edificando su iglesia universal. En Hechos capítulo 20, versículo 28, hablando a los pastores en Éfeso, ¿qué les dice Pablo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Se está refiriendo Pablo allá a la iglesia universal? No, porque estaba hablando con pastores que pastoreaban una iglesia local. Y Pablo les está diciendo, miren muy bien lo que ustedes están haciendo, porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia Cristo la compró con su propia sangre. Y en 1 Corintios 3, 16 al 17, Pablo dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Algunas personas usan ese texto para decirnos que los cristianos no podemos fumar, ni beber, ni endrogarnos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ciertamente nosotros debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de uno. Pero mis hermanos, no usen este texto para defender esa postura, porque ese texto no está hablando del creyente. Este texto está hablando de la iglesia local. ¿Y qué dice Pablo? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios toma muy en serio las acciones de los hombres que dañan la iglesia. Cuando la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia, hermanos, no se estaba refiriendo a un grupo indefinido de personas. Cristo ama a sus iglesias, murió por sus iglesias, aquellas iglesias verdaderas que están compuestas de Pedros, de Carlos, de Juanas, de Marías, personas como tú y como yo, que han sido salvadas por gracia, pero que se encuentran actualmente envueltas en un proceso de santificación que aún no ha concluido, que aún no ha sido perfeccionado. Es a esa iglesia a la que Cristo ama, y es a esa iglesia a la que todo verdadero creyente debería amar también. Y ese es el tema que quiero considerar en esta mañana en un sermón que he titulado Deleítate en la iglesia, con el cual pretendo concluir la serie que he venido predicando acerca de este tema. Ahora, antes de entrar directamente en el asunto que nos compete, yo quisiera detenerme en toda la mañana de hoy a considerar cuáles son algunas de las razones por las cuales muchos que profesan la fe de Cristo no se deleitan en la iglesia. ¿Por qué muchas personas que profesan ser cristianas no aman la iglesia, no se deleitan en la iglesia, no tienen interés en ser parte de la iglesia? Ahora noten que aquí yo no estoy hablando de los incrédulos que saben que son incrédulos. Esos dirán, a mí no me interesa la iglesia porque no me interesa el cristianismo. Pero no es de esas personas que estamos hablando. Estamos hablando de personas que no se ven a sí mismos como no cristianos. O si quieren ponerlo de otra manera, estas personas se ven a sí mismos como cristianos no practicantes. ¿Han oído esa frase? Cristianos no practicantes. Déjeme decirle de paso que la frase cristiano no practicante es tan absurda como el agua que no moja o como el fuego que no quema. Eso es totalmente absurdo. Un cristiano no practicante es sencillamente un incrédulo, que no quiere decir que lo es. Está buscando una fórmula más hermosa para decir yo no soy un incrédulo. Ahora, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuáles son las razones por las que muchas personas hoy día que dicen ser de Cristo, que dicen tener una relación personal con Cristo, prefieren tener un cuerpo sin cabeza, un fundamento sin edificio y un esposo sin tener nada que ver con la esposa? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo cierto es que hay tantas razones probablemente como personas en esa condición hay en el mundo. Son muy variadas.
Cada una de esas personas pueden tener sus propias razones de por qué no quieren involucrarse en una iglesia local. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta mañana es agrupar algunas de esas razones en ciertas categorías que cubra un buen número de ellas. Y la primera categoría es por el espíritu de la época. Por el espíritu de la época. Aunque en todas las épocas de la historia se manifiestan los rasgos característicos de una humanidad en pecado, de una humanidad caída, es indudable, hermanos, que algunos rasgos son más acentuados en una era que en otra. Como de hecho, algunos rasgos de nuestra condición caída son más acentuados en un país que en otro. ¿Recuerdan ustedes la carta que Pablo le envía a Tito, a Creta, y le dice, Tito, los cretenses, según uno de sus propios poetas, dice que son glotones, mentirosos y malas bestias? Y Pablo dice, el testimonio es verdadero. Esas eran algunas de las características propias de los cretenses. Es por eso que ser dominicano es mucho más que haber nacido aquí. Ser dominicano es un espíritu. Nosotros nacimos en este país y absorbimos nuestra cultura como el aire que respiramos. Por eso es que los cristianos los dominicanos somos tan puntuales. Usted le dice a un cristiano que llegue a las 8 y va a llegar a las 9 en punto. Eso es parte de ser dominicano, una de las maldiciones de ser dominicano. Hay muchas bendiciones, pero esa no es una de ellas. Es un espíritu. Y entre los rasgos característicos que nosotros podemos llamar el espíritu de esta época en que nos ha tocado vivir, hay al menos dos que atentan contra la involucración en la iglesia local. El individualismo y la falta de aprecio y sumisión a la autoridad. Individualismo y la falta de aprecio y sumisión a la autoridad. Alguien dice al respecto, nosotros vivimos en una era que manifiesta un rampante individualismo. Y en una cultura tan individualista, el concepto mismo de ser parte de una comunidad es contracultural. Y sigue diciendo este autor, ese espíritu encaja perfectamente en la actitud narcisista prevaleciente en América de ¿qué se supone que hay para mí aquí? Ese es el espíritu. ¿Qué se supone que hay para mí aquí? Para aquellos que no saben, el espíritu narcisista es el espíritu del individuo que está enamorado de sí mismo. Es un egocentrista. Es el tipo de persona que analiza las cosas en función de cómo esto me beneficia a mí. Ese es el espíritu de la época. Mis hermanos, ¿no es eso lo que está ocurriendo hoy en muchos matrimonios? ¿Por qué tenemos una tasa tan alta de personas que viven juntas sin casarse en el día de hoy? Sencillamente porque muchos quieren el beneficio sin el compromiso. El beneficio sin el compromiso. Vivimos juntos como si fuéramos esposos. Pero sin todas las responsabilidades que el matrimonio conlleva, es fantástico. Y cuando ya nos sintamos lo mismo, porque hasta la belleza cansa, cada cual sigue por su lado y nadie sale herido, sin remordimientos. Ese es el tipo de relación que muchos quieren tener con la iglesia. Yo quiero estar en un lugar donde yo pueda beneficiarme de la palabra. Yo quiero estar en un lugar donde yo pueda disfrutar de un buen compañerismo con algunas personas. Y si la música me gusta, mucho mejor. Pero yo no tengo el menor interés de atarme a la membresía de ninguna iglesia local. Y ellos van aquí y van allá. Son agentes libres del cristianismo. Pero mis hermanos amados, eso es una anomalía total. Cristo prometió edificar su iglesia. Esa es la agencia que Él promete usar en el mundo para la salvación de los pecadores y para el crecimiento en gracia de aquellos que son suyos. Como dice Joshua Harris, es en la comunidad de la iglesia donde aprendemos a amar a Dios y a los demás, donde somos fortalecidos y transformados por la verdad de la palabra. Es donde se nos enseña a orar, a adorar, a servir, donde podemos tener la certeza de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y capacidad por la eternidad. Es en esa iglesia donde podemos crecer en nuestro papel como amigos, como hijos e hijas, como esposos y esposas, como padres y madres. En la iglesia. Y John Piper lo dice en una forma más simple: la santificación es un proyecto de comunidad.
La santificación es un proyecto de comunidad. Y por supuesto, mis hermanos, de más está decir que esa comunidad nunca será perfecta de este lado del cielo. Ahora déjenme decirles un secreto. Es precisamente el hecho de que esa comunidad de este lado del cielo no es perfecta, es el hecho de que esa comunidad posee tantas imperfecciones que Dios la usa para que los creyentes crezcan en gracia. Mis amados hermanos, lo que estoy diciendo es que esas mismas imperfecciones que los creyentes manifiestan de este lado del cielo será uno de los instrumentos usados por Dios para hacernos mucho bien. Mucho bien. Claro, siempre y cuando nosotros enfrentemos esas dificultades bíblicamente. Bíblicamente. Es en esa escuela donde nosotros aprendemos, entre muchas otras cosas, a amar a Dios, pero también a amar a aquellos a los que Dios ama. Mis hermanos, ¿no es acaso esta la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 13, el capítulo del amor? Algunas personas leen 1 Corintios 13 en un tono romántico. Qué bonito es ese capítulo. Yo les sugiero, hermanos, que cuando piensen en 1 Corintios 13, no piensen que es un capítulo bonito. Porque 1 Corintios 13 es más bien un capítulo muy demandante. El amor es sufrido. El amor aguanta, eso es lo que está diciendo. Y no solamente sufrido, como decía nuestro hermano Leopoldo la semana pasada, dice el amor es benigno, no simplemente se trata de aguantar en silencio, es hacerle bien al que te hace mal. El amor es paciente, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no lleva una lista de contabilidad. ¿Es eso bonito? No, mis hermanos, es sumamente demandante. Y a la luz de lo que Pablo dice en este capítulo, si hay algo que se opone al verdadero espíritu cristiano, es el individualismo. Mis hermanos, ¿saben cuál es la esencia del individualismo? No es la timidez. Es que yo soy tímido, pastor. A mí no me gusta mezclarme con la gente. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte esto con amor, tranquilamente, pero eso no es timidez, eso es orgullo. Eso es orgullo. Ese espíritu surge de pensar, yo no necesito a nadie para crecer. O es el espíritu de pensar, yo no quiero estar cerca de la gente para que no me vean tal cual soy. Prefiero aislarme. Yo no quiero que las personas en la iglesia vean mi verdadero yo. Mis hermanos, eso es orgullo. Porque lo cierto es que sí nos necesitamos mutuamente para crecer en gracia. Sí nos necesitamos mucho mutuamente para crecer en santidad. Efesios 4:11. No voy a citar ese texto, no lo voy a llevar a leerlo. He citado muchas veces en esta serie de sermones. Pero dice allí Pablo, Cristo dio pastores maestros a su iglesia para que ellos equipen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para que cada uno funcionando en el cuerpo, conforme a los dones y capacidades que Dios le ha dado, el cuerpo se va edificando en amor. Mi hermano, tú no puedes crecer solo. Dios no te diseñó para eso. Y en cuanto a nuestra reputación, mi amado hermano, mi amada hermana, tú no tienes nada que proteger. El mero hecho de que tú seas evangélico, el mero hecho de que tú digas ser cristiano, es un anuncio público de yo soy un depravado que merece el infierno. ¿Qué tú estás protegiendo? No hay nada que proteger. Ahora, el problema del individualismo es que es un vicio que no camina solo. El individualismo no es un vicio que camina solo, siempre se acompaña de un espíritu insubordinado a las autoridades establecidas. El hombre o la mujer que quiere vivir por y para sí mismo resentirá cualquier intromisión en su vida, cualquier intromisión. Y todo lo que huela a institución organizada, con sus normas, con sus líderes, les resultará sumamente antipático.
Queridos hermanos, ese espíritu de insubordinación es completamente contrario al espíritu de Cristo. Cristo se hizo hombre, no solo sometiéndose a la voluntad de su Padre, sino que al hacerse hombre, se sometió también a las autoridades impuestas por Dios sobre él. Uno de los versículos más extraordinarios que nosotros podemos leer en la Biblia acerca de la niñez de Jesús es Lucas capítulo 2, versículo 51. Después de haberse perdido en el templo, María y José lo hallan y dicen, y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mis hermanos, piensen en esto, por favor. Este niño de 12 años era Dios encarnado. Yo estoy seguro que a medida que Jesús fue creciendo, vio muchos defectos en José y María. Yo estoy seguro que Jesús era más inteligente que sus padres. Tenía mejores ideas que sus padres. Pero él sabía que la insubordinación es el espíritu del diablo. Y se sometió a sus padres, siendo Dios. El problema es que el mero hecho de ser cristianos no elimina ese germen pecaminoso de insubordinación de nuestros corazones. Hasta que seamos glorificados, todos nosotros tendremos una lucha para someternos a las autoridades. La diferencia en el cristiano es que el cristiano ha sido capacitado por Dios para poder luchar eficazmente contra ese espíritu de insubordinación. Aparte de que el cristiano sabe que Dios le manda a someterse, aún en el plano eclesiástico. Hebreos 13:17, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, eso no significa, hermanos, que los pastores tengan derecho a comportarse como tiranos y que los miembros de la iglesia deban someterse mansamente a su tiranía. No, no es eso que estamos hablando. Lo que eso significa es que los pastores se ven a sí mismos como hombres que han sido llamados y calificados por Dios para gobernar la iglesia de Cristo en su nombre. En su nombre. En otras palabras, ellos también, los pastores, se someten a la autoridad de Cristo revelada en su palabra. Y los miembros de la iglesia se someten a esos pastores mientras ellos ejercen esa esfera de autoridad en un marco bíblico, tratando de aplicar en la iglesia la palabra de Dios. Porque la autoridad de los pastores tiene un límite. Nosotros somos una autoridad en la iglesia. Y gobernamos la iglesia en cuanto a los asuntos eclesiásticos. Pero mi hermano, si en el día de mañana tú te quieres comprar un carro Mercedes-Benz y un pastor te dice, mira mi hermano, por tus posibilidades económicas, yo te recomiendo que te compres mejor un Toyota. Tú no pecas si te compras el Mercedes-Benz. Por lo menos no pecas en haber desoído el consejo del pastor, porque era un consejo. Tal vez sí estás pecando de insensato si tú no tienes dinero para pagarlo. Si no tienes dinero para pagarlo. Yo no estoy diciendo que tener un Mercedes-Benz sea pecado. Muchos hermanos piadosos tienen Mercedes-Benz. Estoy hablando de sensatez, de prudencia, conforme al presupuesto que tú manejas. Pero el pecado no fue no seguir el consejo del pastor. Nosotros no somos Dios. Ahora, no podemos continuar ampliando este punto. Otra de las categorías en que podemos agrupar algunas de las razones por las que muchos profesan amar y deleitarse en Cristo, pero no aman ni se deleitan en la iglesia, es por un concepto equivocado de la naturaleza de la iglesia. Un concepto equivocado de la naturaleza de la iglesia. Muchas personas no se ven a sí mismas como antagonistas de la iglesia, sino más bien como personas que rechazan, oigan bien, el concepto tradicional de la iglesia, como un cuerpo de creyentes organizados, con sus líderes y con sus miembros específicos, que cada semana se reúne a adorar, usualmente en un lugar destinado para esos fines, y en un culto de adoración bien estructurado. Según ellos, es ese concepto de la iglesia el que ellos rechazan, no la iglesia como ellos la entienden. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que ellos entienden la iglesia? Bueno, ellos la entienden como un grupo de discípulos de Cristo que trata de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo
pero sin ninguna estructura ni organización eclesiástica. Pastor, ¿y en qué texto se basan ellos? En Mateo 18:20, que dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como si ese texto dijera todo lo que necesitamos saber de la iglesia. Pero ese texto no enseña muchas cosas acerca de la iglesia que luego las cartas pastorales y las cartas de los apóstoles iban a revelar. Pero ellos dicen lo siguiente: si 2 amigos deciden reunirse, digamos, el domingo en la Barra Payán, cada uno con su Biblia, a discutir un pasaje bíblico, y puede ser no solamente domingo, puede ser cualquier otro día de la semana, allí está la iglesia, porque hay 2 y hasta pueden invitar a otro para que sean 3, y así tienen allí una iglesia. Como dice un partidario de este concepto de la iglesia, existen innumerables formas de practicar y concebir la iglesia. El problema con esta definición minimalista de lo que es una iglesia es que confunde 2 conceptos que están relacionados entre sí, pero con características propias que los distinguen. Déjenme explicar esto, hermano, y esto es muy importante. Es teológica y bíblicamente correcto definir la iglesia como el grupo de los elegidos de Dios. ¿Qué es la iglesia? Podemos también decirlo, el grupo de todos los creyentes que han depositado su fe en Cristo en todo el mundo. Ahora bien, no es lo mismo decir que donde quiera que se encuentren 2 o 3 personas que pertenecen a ese pueblo de Dios, ya ahí hay una iglesia. Personalmente, cada vez que yo voy al supermercado nacional, y a mí no me están pagando hoy ni por publicitar la Barra Payán en el supermercado nacional, pero es porque está cerca. Generalmente pasa que cuando yo voy al supermercado nacional, normalmente me encuentro con algún hermano de la iglesia, a veces hasta con más. Ahora imagínense que vamos a comprar algo en el supermercado nacional, allí nos encontramos 2 hermanos de la iglesia y hasta viene un hermano de otra iglesia hermana que nos conoce y nos ponemos a hablar allí. La pregunta es, ¿hay una iglesia en el supermercado nacional? Fíjense, aquí hay 2 o 3 personas que pertenecen a la iglesia universal, pertenecen al pueblo de Dios, pero por el hecho de que esas personas casualmente se encuentren en el mismo lugar, eso no quiere decir que allí hay una iglesia en el sentido concreto, en el sentido local. Cuando decimos que la iglesia es el pueblo de Dios, estamos usando la palabra iglesia para referirnos a la iglesia universal. Pero cuando hablamos de una iglesia como expresión concreta de esa comunidad universal de creyentes, entonces no podemos decir que en el supermercado nacional hay una iglesia cuando 2 o 3 creyentes se encuentran casualmente allí. Espero haber podido explicar estas 2 ideas. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que las iglesias funcionan de cierta manera, poseen una estructura de liderazgo, una membresía específica y se congregan regularmente para hacer ciertas cosas como parte de su adoración a Dios. Kevin DeYoung lo dice de esta manera: cuando Pablo escribió sus cartas a las iglesias locales, él no se estaba dirigiendo a 2 o 3 cristianos que se reúnen en un apartamento y hablan acerca de la espiritualidad de Eurípides. No. Él estaba escribiendo a un grupo de cristianos que habían abrazado cierta estructura, que practicaban cierta clase de servicio de adoración, que compartían cierta clase de estándar doctrinal y ético. Esto era lo que hacía de su reunión una iglesia y no simplemente un ejercicio de pasarla bien. Vamos a reunirnos en casa para pasarla bien. Allí no hay una iglesia local por eso. Sin embargo, cada vez es mayor el número de creyentes profesantes que están dejando las iglesias organizadas para disfrutar una comunión más estructurada y más espontánea. Digo, menos estructurada y más espontánea. No hay problema con que exista la iglesia, dicen ellos, siempre que no posea una estructura de autoridad.
Siempre que no se haga distinción entre sus miembros, que este hace aquello, que este hace lo otro, este es diácono, aquel es maestro de escuela dominical. Dejen toda esa organización y seamos más libres, seamos más espontáneos. Ahora yo debo decir, estaba pensando en eso, que este es el tipo de cosas que no siempre se piensa a nivel consciente. Y yo huelo que puede haber personas sentadas aquí que tengan ese pensamiento, no a nivel consciente, no es consciente. Yo diría que en muchos casos es más bien una actitud inconsciente. Y cuando tales personas vienen a un culto como el nuestro, tan estructurado, ellos sienten que lo han metido en una camisa de fuerza. Hace muchos años atrás, estábamos todavía en el edificio viejo, una persona vino a mí y me dijo, a mí no me gusta esta iglesia. No me agrada la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Demasiada organización. Yo creo que los cultos deben ser más espontáneos. Ok, dime más o menos cómo funcionaría eso en la práctica. Bueno, nosotros llegamos y un hermano se para y dice, yo quiero cantar el himno tal. Se canta el himno tal. Otro hermano dice, yo quiero leer esta porción de las Escrituras y lee la porción de las Escrituras. Otro dice, yo quiero dar un testimonio y da un testimonio y así sucesivamente. En ese tiempo nuestra iglesia tenía una asistencia como de 600, 700 personas. Yo le decía, ok, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a suponer que de esos 700, 25 llegan al culto con una idea. Un himno que quieren cantar, un testimonio que quieren dar. ¿Se va a poder predicar la palabra? Él se queda pensando y dice, bueno, yo creo que no habría tiempo. No hay tiempo para predicar porque todo el mundo tiene algo que hacer. Y de hecho, generalmente lo que pasa en la realidad, en ese tipo de cosas, es que casi siempre son los mismos que hablan. Y lo que es todavía peor, se para un hermano, buen hermano, o una hermana, buena hermana, a dar un testimonio que uno dice, ¿y cuándo es que va a aterrizar? Porque habla y habla y habla. ¿Es eso edificante? Yo no creo. Yo no creo. Hace muchos años leí algo que me vino a la mente esta mañana. De repente. Estaban reunidos Tim Leary, que aquellos que oyen el nombre de Timothy Leary no le viene nada a la mente. Timothy Leary es el padre de la cultura moderna de las drogas en Estados Unidos. Y en la década de los 60 él y un grupo de hippies se reunieron porque era un hippismo intelectual, o sea, no era simplemente un grupo de muchachos que querían drogarse. Es que ellos llegaron a la convicción de que la mejor forma de vivir era salir de la estructura de la sociedad y vivir el amor libre, sin definición de familia, cada cual se junta con quien quiera, y así sucesivamente. Los hijos son hijos de todo el mundo, una comuna de amor. Y ellos están reunidos y Timothy Leary le dice a sus amigos, wow, yo percibo el impacto que nosotros podemos hacer en la sociedad. Mira, vamos a hacer una asamblea y vamos a convocar a los jóvenes y vamos a hacer propaganda para darles nuestro sentir de cómo debería vivir la sociedad en el día de hoy. Esa cultura de droga, sin organización, sin estructura. Timothy Leary tenía un amigo brillante, se llamaba Allen Ginsberg. Y Allen Ginsberg le explotó la burbuja con una sola pregunta. Le dijo, Timothy, alguien tendrá que hacer los paquines. En otras palabras, necesitamos dinero, necesitamos un publicista, necesitamos una imprenta, necesitamos que nos impriman los volantes. ¿Dónde lo vas a hacer? En la sociedad estructurada de la que tú quieres salir. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que eso suena muy bien, pero ¿saben qué? Eso no funciona. Como dice Francis Schaeffer, libertad sin forma no produce nada. Libertad sin forma no produce nada. El gran teólogo Herman Bavinck dijo muy sabiamente respecto a este modelo de iglesia, decir que Cristo ha fundado una iglesia sin ninguna organización o gobierno o poder es una declaración que surge de principios característicos de un misticismo filosófico, pero que no toma en consideración ni la enseñanza de la Biblia ni las realidades de la vida. El mismo hecho de que la Biblia compare a la iglesia como un cuerpo, ¿de qué está hablando? De diferentes partes ensambladas
con una estructura y una organización, porque de lo contrario el cuerpo no pudiera funcionar. ¿Cómo encaja esta visión de la iglesia con Efesios 4:11 al 16? Cristo dejó pastores y maestros para que instruyan a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿O cómo encaja eso en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8? Donde Pablo dice que cada cual debe pensar de sí con cordura, sabiendo lo que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que cada cual ejerza su don en una forma apropiada. Una de las cosas que dice es el que preside con solicitud. En esa estructura había presidentes. O con 1 Timoteo 4:11, Pablo dice a Timoteo, esto manda y enseña. Manda y enseña. O con 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O cómo encaja con Tito capítulo 2, versículo 15, donde Pablo dice, esto manda y enseña con toda autoridad y que nadie te menosprecie. La respuesta es, no encaja. No encaja. Y eso es por solo citar algunos textos. Pero aquí viene el texto mágico. 1 Corintios 14. Pastor, ¿acaso no es ese culto espontáneo y no estructurado que nosotros encontramos en 1 Corintios 14? Donde uno se paraba y hablaba en lenguas, el otro se paraba y profetizaba. Estas personas no toman en consideración algo muy obvio en la carta. Que la razón por la que Pablo tuvo que extenderse tanto en hablar acerca de las reuniones eclesiásticas de los corintios no fue para presentarlo a las iglesias del futuro como un modelo a copiar. La razón por la que Pablo tuvo que detenerse tanto es porque el culto era un desorden. Y lo que Pablo quiere implantar es estructura, orden. Nosotros adoramos a un Dios de orden. ¿Cómo deben hacerse las cosas en la iglesia? Decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Imagínense a estos corintios leyendo la carta de Pablo por primera vez. Si alguien está hablando en lenguas y no hay quien interprete, cállese y siéntese. Pero es que es espontáneo. No, dice Pablo, no es espontáneo. No es espontáneo. Ustedes tienen un desorden. Y si alguien entra a la iglesia y ve la espontaneidad con que ustedes adoran a Dios, no van a pensar, wow, qué comunidad más interesante. Van a pensar, llegué a un manicomio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Después se paran en orden, 1, 2, 3, y dice Pablo, ya no más de 3. Y por turno. Y uno interpreta. Y si no hay intérpretes, cállese la boca. Y las mujeres que no hablan en lengua en la iglesia. Pero, ¿y las mujeres que tienen el espíritu de hablar? Pablo le dice, lo siento, están violando un esquema que Dios creó de autoridad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Estaba Pablo realmente alentando a esa espontaneidad en el culto? No, la estaba regulando. Ahora, yo debo aclarar, hermanos, que yo no estoy en contra de la espontaneidad en el culto público. Ahora, tampoco estoy en contra de la planificación. Piensen en esto, mis hermanos. Los elementos que nosotros encontramos en las Escrituras y que deben ser parte del culto público son básicamente estos. Leer la Biblia, cantar la Biblia, exponer la Biblia, orar, obviamente conforme a la Biblia, y celebrar las dos ordenanzas que Cristo dejó para su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Eso es todo. Por menos rígidos que nosotros queramos ser en el orden de esos elementos, mis hermanos, siempre estaremos haciendo uso de esos mismos elementos con la libertad con que Cristo nos dio en el nuevo pacto. Es precisamente por estar inventando tanto que la gente se aparta de ese patrón tan simple de culto que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, es cierto que la planificación excesiva de la liturgia puede convertirse en una camisa de fuerza y puede apagar al Espíritu de Dios. Eso es cierto. Ahora bien, quiero que piensen en otra cosa. Y aquí debo decir por justicia que voy a parafrasear a Kevin DeYoung. ¿Por qué debemos pensar
que un servicio de adoración es más guiado por el Espíritu Santo si esa guía ocurre el mismo domingo durante el culto y no si esa guía del Espíritu ocurre durante la semana cuando los hermanos responsables de planificar el culto lo están planificando. No sé si se entendió la pregunta. O sea, para algunas personas, el impulso del Espíritu Santo, para que sea realmente impulso del Espíritu Santo, tiene que ocurrir de 10:45 a 12:15. No puede ocurrir el viernes cuando el hermano que va a dirigir los himnos está orándole al Señor para saber cuáles son los himnos que se van a cantar. Ahí no se recibe la guía del Espíritu Santo. En el culto es solamente de 10:45 a 12:15. Mis hermanos, esa es una forma sumamente simplista de pensar. Ahora hay algo más con respecto a esto. Pensemos en el culto del Antiguo Testamento. Es cierto que en el culto del Antiguo Testamento no había casi ninguna libertad para hacer nada espontáneo. Los sacrificios se hacían de cierta manera, hasta la leña se tenía que poner de cierta manera, los sacerdotes tenían que vestirse de cierta manera, todo era de cierta manera. Y sin embargo, esa liturgia tan rígida no elimina el hecho de que nosotros vemos en los salmos a los creyentes fieles yendo al templo a adorar con gozo y alegría. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con alegría. ¿Por qué nosotros identificamos la alegría únicamente con lo espontáneo? ¿Por qué? Eso es un prejuicio. Y lo que es todavía peor, Dios le envía una carta a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en la carta de Malaquías, y una de las cosas que les dice en el capítulo 1, los versículos 12 y 13 es: ustedes han profanado mi santuario. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes vienen al templo a hacer lo que tienen que hacer, vienen con la mentalidad de qué fastidio me es esto. O sea, ellos tienen que ir todos los días al templo a hacer sacrificio, todos los sábados, a hacer todas las cosas de la misma manera. Y Dios les dice, ese espíritu de fastidio es pecaminoso en el Antiguo Testamento. Mucho menos ahora que tenemos más libertad. No, mis hermanos, no asociemos simplistamente la informalidad con espiritualidad y la formalidad con carnalidad, porque esas cosas no son necesariamente sinónimas. Hay dos escenas en la Biblia que nos permiten vislumbrar cómo será la adoración en el cielo. Isaías capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 4. Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Y ninguno de los dos textos nosotros vemos en ellos una adoración casual envuelta en un aire de informalidad. En ninguno de los dos textos. Pero aún nos quedan dos categorías que veremos más brevemente. La próxima es un concepto inadecuado de la misión de la iglesia. ¿Por qué algunas personas no aman la iglesia, no se deleitan en la iglesia? Por un concepto equivocado, no solo de lo que la iglesia es, sino también de lo que la iglesia está llamada a hacer. Mis hermanos, ¿para qué existe la iglesia? Bueno, Pablo lo resume en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, diciendo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué existe la iglesia? Para proclamar, defender y ejemplificar la verdad de Dios en el mundo. ¿Con qué propósito? Para que Dios sea glorificado en la salvación de los pecadores y en la edificación de los santos. Es tan sencillo como esto. Hay muchas cosas que la iglesia de Cristo puede hacer como parte de sus buenas obras en el mundo. Ustedes saben que recientemente algunos de nosotros estuvimos envueltos en defender ese acápite del artículo 30 de nuestra Constitución que dice que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la tumba, hasta la muerte. ¿Es correcto y apropiado que la iglesia haga ese tipo de cosas? Ahora, ¿saben qué, hermanos? Promover la santidad de la vida humana, por más noble que eso pueda ser, no es la labor esencial de la iglesia. No lo es.
La labor esencial de la iglesia es predicar a Cristo y este crucificado. Proclamar a los pecadores que Dios ha diseñado un plan de salvación costosísimo para salvar a muchos transgresores de su ley a través de la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice a los corintios: cuando yo fui a vosotros, yo me propuse no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. Yo no fui con una hermosa oratoria para impactarlos intelectualmente. ¿Saben por qué? No porque yo no podía, sino porque yo no quería que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo y este crucificado. Ahora, ¿cuál es el problema hoy día? Que muchos opinan que las iglesias que tienen esa misión como su foco central se han convertido en instituciones irrelevantes. Nosotros debemos abrazar una agenda más actual para transformar el mundo. Por ejemplo, cómo eliminar la pobreza o cómo frenar la deforestación de nuestros bosques y cosas por el estilo. Y todo eso es muy noble, mis hermanos, pero existen otras instituciones que están llamadas a hacer eso. Lo que esas instituciones no pueden hacer es predicar el evangelio de Cristo para que los pecadores sean salvos y luego continuar el trabajo de discipular a esos pecadores salvados para que sean cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los resultados que vamos a obtener haciendo como iglesia lo que debemos hacer como iglesia es que muchos de esos pecadores salvados vendrán a ser ciudadanos que realmente harán una diferencia en sus áreas de influencia. En ese sentido, nosotros debemos hacer una diferencia entre la esencia, la misión esencial de la iglesia, de las responsabilidades que cada cristiano tiene como ciudadano. Hay cosas en las que ustedes se pueden involucrar perfectamente, pero aquí estamos hablando de la iglesia como una institución concreta. Y cuando tenemos una perspectiva realista, bíblica, de lo que la iglesia es y de cuál es su misión en el mundo, no solo veremos cuán relevante es la tarea de las iglesias verdaderas de Cristo, cuando cumplen su misión esencial, sino que sentiremos un sentido enorme de privilegio por pertenecer a la institución más importante y más relevante del mundo. Alguien dijo muy sabiamente: la iglesia no es aburrida porque no estamos mostrando más videoclips. La iglesia no es aburrida porque tocamos un órgano en vez de una guitarra. No, la iglesia es aburrida porque hemos neutralizado su importancia. Hemos neutralizado su importancia. El himno que cantábamos: si falla en algunos el santo fervor, váyase a una iglesia más movida. Váyase a una iglesia que use más recursos. La fe sea de todos el despertador. ¿Ustedes creen que puede ser aburrida la iglesia para un individuo que viene el domingo en la mañana con su corazón preparado a encontrarse con Jesucristo, que ha prometido hacerse presente en su iglesia? ¿Ustedes creen que será aburrida la iglesia para una persona que por medio de la fe está oyendo la palabra predicada de Dios y sabe que el Espíritu Santo ha descendido del cielo para aplicar con poder su palabra y que hay muertos espirituales sentados allí que pueden ser despertados espiritualmente y llamados a la vida? ¿Ustedes creen que puede ser aburrida la iglesia cuando el predicador está predicando y uno sabe que el Espíritu de Dios está ministrando al corazón de cada uno con el mismo sermón de 1000 maneras diferentes? ¿Ustedes creen que puede ser aburrida la iglesia cuando nosotros cantamos ese himno: creador de cuanto existe, soberano y Señor, que dejó su trono de gloria para morir por nosotros en una cruz? ¿Cómo puede ser aburrida la iglesia para una persona que tenga esa mentalidad?
No, mis hermanos, es falta de fe. Es no ver lo que está detrás del telón. Y ahí están las iglesias haciendo 50,000 cosas para entretener a sus visitantes. ¿Saben? Uno de los problemas que está pasando hoy día en las iglesias, que esas iglesias que tratan de ponerse a la moda, ahora se han convertido en irrelevantes, porque en lo que la iglesia se ajusta para ponerse a la moda actual, ya ha nacido otra generación, para lo cual esas cosas de moda ya no están de moda y les aburre. Vamos a tener que estar constantemente haciendo ajustes aquí y allá. Y yo no estoy hablando de forma, hermanos, evidentemente, yo no estoy vestido como se vestían los puritanos, yo no estoy predicando con el lenguaje de Cervantes. Nosotros tenemos que ponernos al día. Eso es indudable, yo no estoy hablando de eso. Pero aún nos resta una categoría más, y hermanos, no la puedo dejar en el aire, aunque hablaremos un poco más de eso probablemente la semana que viene, pero algunos han dejado de amar y deleitarse en la iglesia sencillamente por problemas personales no resueltos bíblicamente. Problemas personales no resueltos bíblicamente. Y yo sospecho que por encima de las razones comprendidas en las categorías anteriores, puede ser que esta sea una de las razones principales por las que muchas personas están dejando las iglesias, algunos para irse al mundo, otros para irse a otras iglesias locales. Problemas personales. De hecho, lo que es todavía peor, algunas personas hasta se van de la iglesia pensando, mira, yo creo que yo he tenido tantas dificultades con hermanos en la iglesia, que yo creo que es más saludable para mí, para mi alma, irme a otro lado. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Fíjense, en ese caso, irse de la iglesia es espiritual. Esa persona piensa que está buscando lo que es mejor para su alma, dejar la iglesia. Dice Kevin DeYoung, y que si tu dificultad con la iglesia es el instrumento de Dios para santificarte a ti y a la iglesia. Otra pregunta. ¿O qué si en adición a la iglesia sentimos que, por ejemplo, nuestros matrimonios están afectando nuestra relación con Jesús? O sea, apliquemos la misma mentalidad. Porque, hermano, miren, dejar una iglesia no es como cambiar de detergente. Irse de una iglesia es algo sumamente serio. Sumamente serio. Porque cuando las personas se van, dejan una estela de tristeza cuando no lo hacen correctamente. Y están afectando al pueblo de Dios. Eso es serio. Ahora imagínense que nosotros hagamos ese mismo ejercicio con nuestros matrimonios. Mira, definitivamente mi esposa no me santifica. Yo peco demasiado por estar casado con ella. Es que no la soporto. ¿O qué si es la pobreza la que no nos está haciendo bien espiritualmente? Oye, mira, el hecho de yo ser pobre es un problema. Eso me está afectando espiritualmente. Voy a coger 3 trabajos. ¿O qué si son nuestros hijos los que están dificultando nuestro andar con Dios? Y por favor, que nadie me diga, porque no se lo voy a creer, no, pastor, mire, yo amo tanto a mis hijos que yo nunca he pensado en eso. De verdad. O sea, tú nunca has tomado tu Biblia para hacer tu devocional cuando tu hijo comienza a llorar porque está orinado, porque necesita comida, y tú como una madre amante y abnegada cierras tu Biblia y dices, no hay problema, mi hijo, aunque sean las 3 de la mañana. No, hermanos, a veces los hijos estorban sin querer. ¿Qué vamos a hacer? Sacarlo de la casa, mandarlo para otro lado. Mis hermanos, las dificultades en una relación no siempre son un indicativo de que debemos hacer tienda aparte. Y en el caso de la membresía de la iglesia, escúchenme bien, eso nunca constituye una razón. Nunca. Eso no es bíblico. Hay solamente 2 razones por las cuales una persona puede dejar una iglesia bíblicamente. Una, que esa iglesia haya dejado de ser una iglesia de Cristo. 2, que por muchas convicciones personales ya yo no pueda adorar y ministrar allí con una limpia conciencia. Eso es todo. Pero Dios espera
que los creyentes resuelvan sus conflictos poniendo en práctica los principios y mandamientos que Él nos dejó en su palabra para lidiar con las dificultades relacionales en la iglesia. Yo ruego a Evodia y a Sintique que a partir de hoy, ahora se reúnan en 2 iglesias distintas. ¡No! Que resuelvan su problema. Recuerda lo que dije hace un rato, Dios puede usar esas mismas dificultades para santificarte a ti y para santificar a la iglesia. Pero si te vas, mi hermano, mi hermana, te estás llevando contigo un problema no resuelto. ¿Y sabes lo que muy probablemente pasará? Que se va a repetir en la otra iglesia donde vayas, porque tú tienes un problema. Es como el individuo que dice, óyeme, hay un olor tan malo aquí. Y va a otro sitio y dice, oye, pero el mismo olor. Y va a otro sitio, oye, pero el mismo mal olor. Hasta que alguien le dijo, fulano, tú tienes un pedazo de queso en los bigotes. Tú te estás llevando un problema no resuelto. Pero no solamente eso. Tú estás dejando en la iglesia de la que te vas un problema no resuelto. Un problema no resuelto que también probablemente será un foco de más problemas en esa misma iglesia de la que te está yendo. Yo me pregunto, hermanos, ¿es eso conforme al verdadero amor cristiano? No. Eso es parte del espíritu individualista, narcisista y egocéntrico de ¿qué hay de mí para mí aquí? ¿Qué hay para mí aquí? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante? Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. ¿Y saben qué contexto lo dice? Lean los primeros 4 versículos. Pablo no estaba hablando de cristología aquí. Pablo estaba hablando de eclesiología. Él está diciendo a la iglesia, mis amados hermanos, si hay algún amor en Cristo, si ustedes me aman, completen mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes, en un mismo espíritu, teniendo un mismo amor. Pero para que eso sea posible, la solución no es he tenido demasiados conflictos, aquí me voy para otro lado. La solución es humíllate y resuelve tu problema. Dice Mark Dever, ¿quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas solo durante 3 semanas, ni durante 6 meses. Hazlo durante años y creo que descubrirás si tú amas a Dios o no. Involúcrate. La semana que viene, nosotros veremos ¿por qué debemos deleitarnos en la iglesia? ¿Y cómo podemos deleitarnos en la iglesia? Pero mientras tanto, hermanos míos, queridos hermanos míos, comencemos desde ahora a corregir algunas de las nociones equivocadas que nos están impidiendo disfrutar el hecho de ser parte de la comunidad más extraordinaria y más relevante que Dios tiene en el mundo. Ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ese edificio del cual Cristo es el fundamento, esa esposa a la que todavía la están embelleciendo cada vez más hasta que llegue la boda del Cordero, la cual es la esposa del cual Cristo es el esposo. No sigas queriendo tener una cabeza sin cuerpo, una zapata sin edificio y un esposo sin esposa. Que Dios use su palabra para preparar nuestros corazones, para que la semana que viene nosotros podamos salir de este lugar diciendo, Señor, gracias, no solamente por haberme salvado, gracias por haberme colocado en este cuerpo local de pecadores, todavía imperfectos, salvados por la gracia de Dios, entre los cuales yo quiero servirte, yo quiero amarte, en los cuales yo quiero poner mis dones en operación. Y aún permitir que los otros pongan sus dones en operación a favor mío.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por haber abierto nuestro entendimiento, por habernos llevado con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, por haber obrado en nosotros para que veamos a Cristo en toda su hermosura. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, con los ojos con que Él la ve. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta de la iglesia de Cristo, para que nosotros podamos amar, verdaderamente amar a nuestros hermanos, de la manera en que también ellos nos aman a nosotros. Oh Padre, alabado, bendecido y exaltado sea tu santo y precioso nombre, en el nombre de Cristo. Amén.